hermanos, estamos acá ya listos para continuar con esta serie de mensajes que traemos cada miércoles. Epístola de Santiago, y ya estamos en el mensaje número 14, mis hermanos. Estamos en el capítulo 4 de Santiago. Recuerden que tienen solo 5 capítulos. Desde el capítulo número 3 nosotros venimos viendo el peligro de la lengua y veíamos también contrastes de la sabiduría. Decíamos que todos estos temas de alguna manera son complementarios. Y hace 8 días veamos los 3 enemigos del cristiano. Recuerden, nunca olviden los 3 enemigos del cristiano: nuestra carne, o emociones, el mundo y el Satanás. Decíamos que todo esto viene precisamente por no tomar lo que se conoce como la sabiduría de lo alto. Santiago nos había hablado precisamente de ese tema. Y hoy pasamos a otro tema que está tocando Santiago. Como dijimos, Santiago es muy práctico y él está tratando de ver qué está pasando en la iglesia del Señor. Y entonces desde allí, al ver ciertas situaciones dadas, obviamente él tiene que escribir para hacer la corrección. Y aunque el tema de hoy, creo, no tiene que ver de pronto acá con nosotros, pues puede que sí, en alguna manera, tiene que ver con el tema de juzgar al hermano, que era precisamente otra debilidad de la carne, otra situación que hace el mundo y que la iglesia estaba copiando, obviamente activado por Satanás. Entonces había un problema allí y él lo trata precisamente de juzgar al hermano. El capítulo 4, versículos 11 y 12, solamente trataremos 2 versículos esta noche. Y todo esto tiene que ver con la sabiduría, por no tomar la sabiduría de lo alto, como dijimos, sino dejarse permear por una sabiduría terrenal, humana. Entonces se termina con estas obras de la carne. Y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, capítulo 4, versículos 11 y 12 de Santiago, dice así la Escritura: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea que 2 puntos nomás en esta hora de el juzgar al hermano. Número 1, Santiago está entonces en contra de la murmuración y del juzgar al hermano. Y obviamente, como un buen pastor, debe corregir esta situación. Y debemos entender que no está bien, hermanos, que permitamos dentro de nosotros la murmuración, tampoco que permitamos el hecho de juzgar a un hermano. Eso es lo que por lo menos Santiago quiere presentarnos. En el versículo 11, vemos que el punto principal acá que Santiago va a usar es que había dentro de la congregación murmuración, y esa murmuración llevaba a juzgar a los hermanos. Mira lo que dice el versículo 11. Hermanos, otra vez los trata con mucha amabilidad y son mis hermanos, pero está pasando un problema que hay que corregirlo. Es decir, aquí no está hablando del mundo, de un inconverso, está hablando de hermanos. Los hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Si él dice no murmuréis, sencillamente era porque eso estaba pasando. Había murmuración en la congregación, o como decimos por ahí, había murmuración en los pasillos. La palabra murmurar, para que podamos entender mejor, que esta murmuración lleva obviamente a juzgar al hermano. La palabra murmurar en la Biblia dice que murmurar significa expresar descontento. Entonces hay un descontento en la congregación de algunos hermanos. Expresar quejas o críticas. Entonces, cuando hay una situación que no estoy de acuerdo, hay un descontento, eso me lleva a quejarme, o eso me lleva a criticar ese descontento que tengo. Pero dice que a menudo se hace en voz baja. En voz baja. Es decir, no se va directamente al líder, o no se va directamente a las personas dirigentes,
sino que se hace en voz baja entre las personas que están ahí, como una especie de murmullo. Y se hace contra Dios, se hace contra los líderes o contra algunos hermanos. Y es fácilmente, no me llevo bien con este hermano por alguna situación, entonces murmuro con el otro de la situación. Más o menos es lo que estaba pasando ahí. Y dice que considerando esto, pues la Biblia lo considera como un pecado grave, porque es un desprecio a la autoridad divina y el daño que causa a las relaciones interpersonales. Por eso se considera un pecado. Porque no solamente es un desprecio a la autoridad divina, porque ahora lo va a mostrar Santiago, sino que causa daños en las relaciones. Y si esto no se corrige a tiempo, hermano, porque la idea es corregirlo y para eso se escribe, si esto no se corrige a tiempo, va a traer obviamente problemas. Después entonces de murmurar del hermano, se pasa a juzgar al hermano. Y para Santiago es lo mismo que murmurar de la ley y juzgar a la ley. A veces uno no mira esto, y me llama mucho la atención eso, porque lo que Santiago está diciendo, si usted murmura del hermano, realmente usted no ha entendido que está murmurando de la ley. Si usted entonces después juzga al hermano, realmente no ha entendido que lo que hacemos es juzgar a la ley y por ende a Dios. Por eso él dice, mire, no murmuréis, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. De una vez lo relacionó y dice, bueno, ¿esto cómo así? ¿Por qué Santiago hace eso? Entonces, el juzgar al hermano es el título, y obviamente ya uno puede percibir que este es un tema muy favorito de aquel que ha pecado, para defender o esconderse en su pecado. No juzguéis, no me juzguen. Y usamos mucho y pues sí es cierto, pero ahora vamos a corregir eso. Decimos, ojo, usted no apunte con el dedo, porque tres lo apuntan a usted, hacia usted. Y esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Ha cogido el juzgar un caballito de batalla para excusarse y para decir, no me juzgue porque me juzgas a mí y tú también eres igual o peor, así que calmaditos los dos. Quédese usted con su cosa y yo me quedo con la mía, tranquilos, no hay problema. Pero eso no es lo que Santiago está diciendo acá, y eso no es lo que la Biblia nos va a decir. Así que es muy importante definir aquí qué es juzgar entonces en la Biblia. Juzgar en la Biblia nos dice que tiene dos significados principales, y si entendemos esto, hermanos, evitamos cometer errores. ¿Cuáles son los dos significados? Primero, el acto de declarar culpable. Es una especie de juzgar, declarar culpable y dictar sentencia, una prerrogativa exclusiva de Dios. Entonces, en este sentido, el juzgar, como declarar culpable a alguien o declarar una sentencia ya de juicio, solo me corresponde solamente a Dios, que no debemos nosotros asumirlo. Es decir, esa clase de juzgar no nos corresponde a nosotros, y estoy seguro que a eso es que se refiere Santiago. Porque hay un segundo juzgar, significa discernir, investigar o examinar la verdad. Es otra especie de juzgar. Y la rectitud de las acciones, lo cual es una responsabilidad bíblica para nosotros, con el fin de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, nosotros sí podemos juzgar en este aspecto. Por lo tanto, no debemos juzgar con condenación o parcialidad, sino examinar las acciones para entender el bien y el mal y vivir de manera justa. ¿Ve que esa es la diferencia? Entonces, pareciera que eso es lo que estaba pasando, y por lo general trata de hacer un juicio rápido o a priori a una situación de un hermano y de condenarlo de una vez, y eso le corresponde solamente a Dios. Pero inclusive el juzgar a un hermano, juzgar una situación, va mucho más allá de algo superficial. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces, el problema mayúsculo aquí, al juzgar, hermanos, a otro, es que se hacía de una manera parcial. Y este tipo de juzgamiento nos lleva a juzgar a la ley también, porque no se dice la realidad, en este caso, de ese juzgamiento. Cuando alguien lo hace parcialmente, no está en la verdad.
La ley dice, hermanos, que el que ama a Dios, ama a su hermano. Esto es algo que no tiene, digamos, otro espíritu. No hay otra manera de entenderlo. Si alguien ama a Dios, ama al hermano. Así que juzgar al hermano parcialmente es no amarlo. Y no amar la ley de una vez. Por lo que se vuelve, entonces, es un juez de la ley como lo es del hermano. Y eso es lo que Santiago está tratando de presentar. Y cuando yo miraba todo esto, hermano, entraba una reflexión, porque ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de una situación que merece prestarle atención dentro de la iglesia, de dos hermanos que no se entienden, de dos situaciones que no hay? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso es lo que yo quiero concluir luego, mostrando la actitud correcta que debemos tomar, porque lo primero que uno haría, tratar, es como tratar de que sacarlo, enojarse, traer un juicio sobre esa persona, condenarla de una vez, pero ojo, porque se trata de nuestro hermano. Y eso es lo que hay que mirar, y eso es lo que Santiago quiere ver. Está mostrando primero pilas, que él es tu hermano. Si tú estás juzgando a tu hermano, primero murmuras y luego vas a juzgarlo, no te das cuenta que estás juzgando a la ley y por ahí estás juzgando a Dios. Pero es un juicio que se hace, vuelvo y lo digo, sin mucha investigación, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8, y vamos a leer hasta el 10. Hay muchos pasajes así, pero traje Romanos 13, 8, porque dice, no debáis a nadie nada. Es decir, el creyente no debe tener deudas con nadie. No deba a nadie nada, sino el amar los unos a otros. Es decir, la única deuda que debemos tener es el amor al hermano. Entonces no tenga deudas de ningún tipo, pero hay una deuda que siempre la debemos llevar, siempre tenemos que ser conscientes, y es el amor a nuestros hermanos, es decir, amar a mi hermano. Esa es una deuda que tengo, porque el que ama al hermano, o el que ama al prójimo, acá sería, ha cumplido la ley. Vio que está muy ligado el amor al hermano con el cumplimiento de la ley, de tal manera que cuando yo juzgo al hermano, no estoy cumpliendo la ley, por lo tanto no lo estoy amando. Eso es lo que está diciendo Santiago, y ahora con Pablo nos ayuda. Y luego mire lo que dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y sería especie de murmurar para juzgar. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos el amor a Dios, el amor a nosotros y el amor al prójimo. Y cuando yo hago eso, estoy cumpliendo la ley, estoy respetando la ley y estoy respetando al dador de la ley, en este caso que es Dios. Pero ¿qué pasa cuando no lo hago? Cuando yo no amo a mi hermano, y hermano, otra vez, lo que está diciendo Santiago es murmurar de un hermano y juzgar del hermano, es no amarlo. Así que si yo no puedo amar a mi hermano, tengo una debilidad, y es que yo no amo la ley, porque no estoy acorde a la ley que me dice que debo amarme a mí y debo amar al hermano como amo a Dios. Hay una deficiencia, y al haber esa deficiencia, obviamente está la deficiencia hacia Dios. Eso nos metemos en un problema serio, que es lo que estamos viendo acá. Y lo aclara el versículo 10, porque dice, el amor no hace mal al prójimo. O sea, si una persona está murmurando y lleva a juzgar a un hermano, le hace mal al hermano, al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así entonces, como la Biblia dice, Jesucristo también habló de esos dos mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento? Dice, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende la ley y los profetas. Entonces, Santiago lo está tomando, y ojalá lo tomemos nosotros también de esa manera. Es nuestro hermano, fue comprado por la sangre de Cristo, hace parte de la familia de Dios. Así que cuando yo voy a murmurar de él, tengo que tener cuidado, porque entonces no estoy expresando mi amor hacia él. Y si lo juzgo ya, siendo mi hermano, y lo juzgo, entonces hay un problema serio con Dios y con su ley. Eso es lo que él está diciendo, Santiago. Ahora, Santiago nos dice
que si soy juez de la ley, me convierto entonces en su hacedor y no en uno que debe ser obediente a la ley. Prácticamente me convierto en Dios. Y es lo que él dice, mire lo que sigue diciendo. Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, ¿cuándo yo juzgo a la ley? Entonces aquí está diciendo, si tú juzgas a tu hermano, estás juzgando la ley. Y si tú juzgas a la ley, no eres obediente a la ley, sino que tú eres el hacedor de la ley, poniéndose por encima de Dios, que es el único hacedor de la ley. O sea, cuando uno lo mira de esa manera, dice, uy, Santiago, pero ¿cómo así? Y yo creo que cuando las personas leen esto, inmediatamente tienen ese miedo y entran en ese temor, y debiéramos de tener ese temor de juzgar a un hermano con mucha facilidad. A mí me llama la atención lo que Jesús dijo cuando había problemas dentro de la iglesia. Dice, trate de arreglarlo con su hermano. Si no puede, busque 2 testigos. Si no puede, dígalo a la iglesia. Pero ya en última instancia, ahora sí viene el juicio. ¿Cuál sería el juicio? Tenle por gentil y publicano. Ese sí es un juicio. Es decir, ahí sí se puede juzgar. Pero entonces, ese juicio es después de una investigación, después de un proceso, se hace un juzgamiento, pero ya no es un juzgamiento nuestro, sino es un juzgamiento respaldado por Dios en su bendita palabra. Eso es lo que tenemos que procurar. Ahora vamos a mirar que Santiago toma la misma palabra de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Lo mismo. Dice Jesús allí en Mateo 7, 1 y 2, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Es decir, lo que Jesús dice, mire, si usted juzga rápido, a usted lo van a juzgar rápido también. Si no quiere que lo juzguen, pues no juzgue usted. Trate de no juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados. Luego dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Es decir, de la misma manera que tú emites un juicio a alguien o lo juzgas, porque el juzgar es emitir un juicio, una condena ya. De la misma manera que juzgas a otros, pues así mismo usted va a ser juzgado, con la misma medida con que medís, o será medido. Entonces, si tomamos Santiago y tomamos acá, uno entraría de una vez a decir, yo no debo juzgar, y partamos de ese hecho. Esa es la realidad. Miremos al hermano y no lo juzguemos, por lo menos de una manera rápida. Ahora, mirando lo que Jesús dijo y sin ver el contexto, pareciera que uno se para y que no debería juzgar a nadie y ya. Pero quiero que miremos el contexto de lo que dijo Jesús, porque ahora eso nos va a ayudar. Porque Santiago lo tira sencillamente, y aunque él va directamente a la ley de Dios, que es un problema, Jesús nos amplía un poco, y luego la palabra nos va a ampliar un poco más de ese segundo juzgamiento que sí nos es permitido. Cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, él sigue diciendo lo siguiente, verso 3. ¿Y por qué miras? Este es juzgar, mirar. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O digámoslo de esta manera, ¿y por qué miras el pecado de tu hermano? Porque el juzgar comienza por ahí, comenzar a mirar, este está mal. Es decir, cuando se está predicando la palabra, muchas veces cuando alguien dice, mira, está Julanito aquí, ya está emitiendo un juicio porque está diciendo, es para él. Esta palabra es para Julano. Uy, menos mal que vino Julano porque les cayó a él. O sea, de entrada está juzgándolo porque está diciendo que tiene un problema. Y el Señor dice, bueno, la pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, lo que Jesús está diciendo en otras palabras, ¿por qué miras el pecado de tu hermano y no miras el tuyo? Entonces alguien se para y dice, uy, sí, Señor, yo no debo juzgar porque yo también tengo pecado, entonces dejémoslo así. Pero eso es lo que Jesús quiere decir. No, versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Es decir, como yo vi la paja de mi hermano, o vi el pecado de mi hermano, ahora yo quiero ayudarle. Pero ¿cómo es que quiero ayudarle? Yo he visto muchas personas que hacen eso. Van y le exhortan. Hermano, la Biblia dice que debemos vivir de esta manera, hermano, esa no es la forma de vivir. La Biblia dice, y comienza a aplicarle versículos, esa es la manera como se quiere corregir.
Y Jesús dice, bueno, ¿cómo vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Es decir, ayudarlo a que resuelva su problema, de aquí la viga en tu propio ojo. Entonces el que tiene la viga, no, pues yo me quedo ahí mejor y no hago nada. Porque Jesús dijo, ¿cómo yo sé que ese tiene pecados? Quisiera yo ayudarlo, darle un buen consejo, pero el problema es que yo ya tengo también el mismo pecado, tengo otros pecados parecidos, ¿cómo le voy a ayudar yo a él? Y pareciera que ahí es que Jesús dice, no haga nada, no juzgue. Y ahí lo ha llevado la mayoría de los cristianos. Pero déjeme, sigamos leyendo. Le dice hipócrita, es decir, quien hace eso es un hipócrita. Quien trate de ayudar a corregir al hermano, pero él no hace nada por sí mismo, o él está en la misma condición del hermano, le dice que es un hipócrita. Pero miren lo que el Señor dice, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿A dónde nos lleva el Señor? Es decir, en el juzgar, yo no debo juzgar a mi hermano, porque yo debo juzgarme primero a mí, si es el caso. Y luego saca primero la viga, es decir, mi pecado, y sacarlo aquí es arrepiéntase, confiesa ese pecado, o cambia esa actitud, cambia esa manera, primero en tu vida. Pero luego dice, y entonces verás bien. Escuche, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Me llamó la atención eso, porque yo me concentraba en esto. Claro, nosotros somos prontos para ver, y vemos de pronto el pecado de un hermano, pero lo vemos grandísimo, porque lo estamos viendo con los ojos naturales, no con los espirituales. Pero cuando vemos nuestro pecado, que debe ser más grande obviamente, nos arrepentimos y lo corregimos, dice, entonces verás bien. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es que la palabra nos ayude a corregir nuestra propia falta, de tal manera que cuando yo ya vaya a poder corregir la falta del otro, porque debo hacerlo, pero he corregido la mía que es tan grande, entonces yo no voy a ver tan grande el problema del otro, sino que lo voy a ver muy pequeño. Pero la idea es que le ayude, porque dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El punto aquí es que no debe quedarse ninguno con pecado. En la iglesia no se debe permitir una situación de pecado. Si hay un problema, si hay una situación de pecado, entonces ahora vamos a mirar quién debe hacerlo. Pero ambos deben procurar bien. Ahora dice, verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pesoteen, se vuelvan y os despedacen. Es decir, esto se debe hacer, pero si, un ejemplo, yo me he arrepentido de esa condición, o me examino, digámoslo de esto, yo veo que un hermano anda en cierto pecado, en cierta situación, entonces lo que debo hacer yo es, antes de emitir un juzgamiento hacia ese hermano, examinar mi propia vida según Jesús, evaluar mi condición bajo la palabra, cómo estoy yo en ese pecado de esa persona. Ya la corregí, yo en mí no hay. ¿Qué otros pecados hay por ahí que impedirían ir yo a corregirlo? No hay. Estoy viviendo bien. Bueno, entonces ahora sí voy a ayudar a ese hermano a que se corrija. Si yo no me corrijo, no debería hacerlo, pero el Señor dice aquí, corrígete primero. Es decir, es una obligación para el creyente corregirse a través de la palabra, para luego ayudar al otro a que lo corrija. Pero este es el problema, dice Jesús. Pero si usted se ha examinado y se ha corregido, y va a tratar de corregir al otro, y el otro no le pone cuidado, o sale con esta, no me juzgue porque el Señor dice que no. Es decir, no tiene un espíritu de cambio, sino que más bien él va a justificar esto. Entonces ahí viene esta palabra, no echéis la perla delante de los cerdos. En otras palabras, hay que procurar ayudar al que quiere dejarse ayudar. Y usted lo ha visto muchas veces. Si una persona, hermanos, a mí me pide ayuda, yo en lo que puedo se la doy, en lo que puedo. Pero yo no voy a andar detrás de una persona que sé que tiene un problema y uno trata de ayudarlo, ora por él, le ayuda y él no se corrige, entonces es mejor dejarlo quieto. Más o menos es lo que yo puedo ver acá. Ahora, el juzgar debe hacerse después de una evaluación personal. Jesús entonces en ningún momento dijo que no juzgáramos. Lo que Jesús está diciendo es, no juzgue a otros y primero no se examina a sí mismo y se juzgue a sí mismo. Esa es la idea. Pero después de que yo me juzgo a mí mismo, me examino, ahora sí debo hacerlo. Mira lo que dice Romanos 2:1.
Y aquí comenzamos a mirar que la Biblia sí nos permite juzgar. Dado el caso de que en la mayoría de las iglesias lamentablemente se usa esto como un cliché religioso para decir, no juzguéis a nadie. No, sí. Mire lo que dice Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Eres inexcusable quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, la idea acá, Pablo no está diciendo que no se debe juzgar. Lo que Pablo está diciendo es que el problema es que yo juzgo a otro, pero hago lo mismo. Entonces, ¿quién puede juzgar en esas condiciones? La Biblia entonces no está en contra de juzgar, sino en contra de juzgar de una manera parcial. Miren lo que dice Levítico 16:15. Levítico 16:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Ve? Dios dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, cuando hay que hacer el juicio, no hay que hacer injusticia, dice. ¿Cómo? Favoreciendo al pobre, en este caso. O favoreciendo al amigo, o favoreciendo al familiar, qué sé yo, favoreciendo, qué sé yo, de pronto en la persona que tiene un puesto importante en la iglesia. De alguna manera, como hay cierto temor, entonces hay que favorecerlo, pero ni complaciendo al grande. No, yo cómo me voy a meter ahí con esa persona, no, esa persona es muy importante. Dice, no, el juicio, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, aquí no importa la persona, si la persona tiene una situación que debe corregírsele, entonces se nos permite ir y mostrarle esa corrección. El mismo Jesús dijo en Juan 7:24, y es muy bueno ampliar esto, y lo quedaron solamente con Mateo 7, aunque Mateo 7 ya lo mostré al mirar todo el contexto, lo entiende entonces. De hecho, el mismo Mateo 7 vamos a mirar más adelante, si quieren mirarlo más adelante, en el 15 en adelante, donde el Señor dice que por su fruto los conoceréis, y comienza a hablar de los falsos profetas. Y ya más adelante encontramos que la Biblia habla de que a esos falsos profetas hay que juzgarlos, pero no somos nosotros, sino más bien es Dios el que lo juzga en su palabra, y lo único que hacemos nosotros es emitir el juicio que Dios ya emitió. Es decir, y es esto, Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no vendrá a la vida, sino que está bajo la ira de Dios, la condenación está en él. Entonces, cuando yo digo a una persona, mira, crea en Cristo para la vida eterna, pero esa persona no se arrepiente, no camina con Dios, entonces fácilmente yo le digo, mientras usted siga así, usted va a ir al infierno. ¿Está mal que? Porque estoy emitiendo un juicio. ¿Está mal que yo diga eso? No, porque no es mi juicio, es un juicio que está establecido en la palabra. Entonces yo solamente estoy repitiendo lo que la palabra ya dice, el juicio lo hace Dios. En Juan 7:24 Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el no juzgar para nosotros? Porque el que juzga es Dios realmente. Pero el no juzgar para nosotros es, no juzguéis según las apariencias. Y parece que eso estaba pasando en la iglesia que Santiago le escribe. Y juzgar según las apariencias, hermano, y yo vuelvo y lo digo porque a mí en toda la experiencia que llevo, yo ahora ya no como del primero que me diga, porque yo aprendí, hermanos, y yo he traído a una persona aquí, la siento y hábleme del asunto y me habla, se va, luego traigo el contrincante, digamos de esa manera, y ahora lo escucho a usted a ver y él me habla otras cosas que usted no dijo. Y si vuelvo y lo traigo a él otra vez, voy a conocer otras cosas que no digo en la primera charla y que a veces hasta se puede contradecir. Entonces, la idea es esa, no juzguéis según las apariencias. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? Que tú y yo tenemos porque lo tenemos. Viene alguien y nos dice, ¿cómo le parece que fulano? ¿Verdad? Y ya, lo damos por hecho. Y el error más grande es ir y decirle al otro, ¿cómo le parece que fulano? ¿Cómo así? No, es que fulano me dijo. Así no es. En la iglesia eso no se debe dar. Porque alguna cosa, sí, camina, hablamos con el pastor. No,
¿Cómo así? Pero usted no me está diciendo que fulano... No, pero es que no es tan así tampoco. Ah, o sea que usted está mintiendo. O sea, usted se le está inventando, la cosa no es tan así. Porque si se hace eso, hermano, se frena de una vez la situación. Y sería bueno que se hiciera de esa manera. Porque a veces uno juzga con las apariencias. Y alguien supo algo, pero porque vio y le pareció. Pero no era así realmente. Entonces no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La palabra aquí, justo juicio, es después de indagar muy bien el asunto. Es la idea. De hecho, la Biblia, hermano, nos manda a juzgar, o que vamos a juzgar también. En 1 Corintios 5, del 1 al 6, vamos a mirar. Y usted conoce el caso, pero vamos a leerlo. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Hay un caso allí. Dice 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo dijo, él ya no solamente le informaron, sino que él investigó bien y le dice, claro, ahí hay fornicación. Y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, los gentiles no hacen eso, pero ustedes lo están haciendo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, la fornicación que había allí inclusive era un incesto. Porque alguien había tomado la mujer de su papá, se cree que no es la mamá, no era la mujer de su papá, otra mujer que él tenía. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. La palabra envanecido ahí es que no hicieron nada. O sea, están tranquilos, están permitiendo eso dentro de la congregación. Entonces dice Pablo, no debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces, ¿cómo así? ¿Quitarlo? Y ahí es donde Pablo tiene que entrar a mostrar que Dios le ha dado una autoridad a la iglesia y esa manera de juzgar. ¿Cómo vamos a sacar a un hermano de la iglesia? Pues hay que juzgarlo, no hay otra manera. ¿Y cómo lo hace? Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué es la palabra juzgado? Yo ya he dado mi veredicto. Yo ya he dado un juicio sobre esa persona. ¿Cuál es el juicio, Pablo, que usted ya dio? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ahí mi espíritu, habíamos dicho la vez pasada que es lo que yo he decidido, mi voluntad, yo ya les dije, o mi consejo, reúnanse ustedes con mi decisión, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la aprobación que da la palabra, que hay que hacer en este caso, el tal se ha entregado a Satanás. Todos los comentaristas dicen que la palabra entregado a Satanás, aquí lo que está diciendo es lo mismo que Jesús dijo, pégale por gentil y publicano. En otras palabras, hay que expulsarlo, hay que excomulgarlo de la iglesia. Ahora, esa manera de emitir un juicio o de juzgar a un hermano no es lo que Santiago está diciendo. Porque recuerden que ellos estaban murmurando y juzgaban sin una base. Acá hay una base, acá hay una realidad, acá hay una situación que está ahí. Se tenían que reunir y decir, usted está en fornicación. Aunque habla de la persona, no sabemos qué pasó del hombre, no sabemos qué pasó con la mujer, pero lo expulsaron de la iglesia. Se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Habíamos dicho entonces que este era un creyente verdadero, porque el Señor lo salvaba después. Pero se expulsa de la iglesia, se le quita la membresía, pero se le quita también la actividad de la iglesia. Dice, entonces Satanás lo va a trabajar y luego él se va a repetir verdaderamente, que el caso fue acá. Cuando uno lee Corintios, 2 de Corintios, ya Pablo dice, bueno, ahora denle el amor a él, tampoco es que lo aleje. Y dice acá, verso 6, no es buena vuestra jactancia, no se ha visto un poco de leuda toda la masa. ¿Cuál era la idea entonces de sacarlo? Para que no contaminara a la congregación. Primero, disciplina en la iglesia eclesiástica es para que los demás teman, pero también, hermanos, es para preservar de corrupción, en este caso, para que otros no fueran a hacer lo mismo. Pero si le permiten a él, ¿por qué a mí no me permiten también? Esa es la situación. Entonces mire que sí se debe juzgar. Ahora, la Biblia nos dice y nos manda a juzgarnos entre nosotros. 1 Corintios 6, pasemos al capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice acá, otro caso. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Porque hermano, va a haber problemas. Sí, va a haber problemas. Yo le doy gracias a Dios porque aquí en Cali no se ha presentado eso. Entonces así se nos presentó. Pero va a haber problemas.
Pero entonces Pablo dice, bueno, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y ahora nos va a decir qué es eso de ir delante de los injustos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Vio? A esa persona que le dice que la Biblia dice que no debo juzgar, no conoce la palabra, porque aquí dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En otras palabras, digamos lo que la congregación estaba haciendo esto ahí en Corinto también, y tal vez por eso fue que en la primera carta a los Corintios no juzgaban a esa persona. Pablo dice que, pero parece que no aprendieron. Pues entonces ahora está bien, hay un problema aquí, vamos a juzgarlo, pero no lo hagamos nosotros. Dejemos que lo hagan las autoridades civiles, dejemos que lo hagan a los abogados de allá, los impíos, esa es la idea. Pablo dice, luego le dice, mire, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, no sé, ustedes deben juzgar al mundo, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, el Señor, aquí Pablo te dice, ¿cómo así? ¿Acaso no van a poder juzgar una cosa tan trivial dentro de la congregación? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Algo más, el creyente va a juzgar a los ángeles, no sabemos cómo era eso, pero dice que vamos a juzgar a los ángeles. Y si esto es así, que vamos a juzgar a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Pablo está diciendo, se puede juzgar dentro de la congregación. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y no sé si a esto se refiere a gente recién convertida, de pronto porque tiene un título de abogado, qué sé yo, pero dice, ¿por qué lo hacen de esa manera? Para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es decir, no hay una persona capacitada, experimentada, madura, que pueda tomar una decisión en vez de estárselo llevando a los impíos. 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Los problemas que ven acá, entonces la iglesia no los resolvía, sino que los mandaba a los jueces impíos. Eso es lo que está diciendo acá. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Es decir, es una falta grave que ustedes hayan pleitos. Sí, no debe haberlo. Pero más grave es esto. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Que más grave es enviarlo a que lo juzguen allá. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Cometían el agravio. ¿Y cómo defraudaban a los hermanos? No haciendo ellos el juicio, sino llevándoselo a los impíos para que ellos hicieran el juicio. Y entonces Pablo dice, bueno, en vez de llevarlo a juicio, pues entonces ¿por qué no soportaba bien el agravio? Si la ofensa fue con uno de ustedes, cualquiera, pues páselo más bien, en vez de, es decir, si no lo pueden arreglar, perdónenlo ya y deje la cosa así entonces, pero no se ponga a llevarlo ante un juez impío. Y aquí voy a decir algo, hermanos, porque este es el problema. Los problemas dentro de la congregación, como lo va a mostrar ahora, se debe resolver por gente madura, sabia, digámoslo, gente espiritual. No se debe resolver por gente que no es creyente. No. Pero déjeme decirle esto, pero sí se debe resolver. No se puede quedar allí. Y como dice Pablo, y si me toca sufrir el agravio, pues lo sufro. Es decir, si el hermano me hirió y no me pidió perdón, bueno, déjelo así. Ore delante de Dios y está bien, Señor. Así sufre el agravio, ¿qué importa? Porque a paz nos llamó el Señor y lo importante es estar bien y no permitir que eso coja una carcoma, crezca. El juicio entonces, hermanos, se hace porque somos espirituales. Mire lo que dice 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Yo me quedé pensando en esta palabra. Y obviamente aquí cuando dice el espiritual, el contexto es que el hombre natural no percibe lo que es de Dios. Pero el espiritual sí lo percibe y puede juzgar todas las cosas. Entonces el espiritual, ¿quién es? Una persona regenerada, un hermano de la iglesia, él es espiritual.
pero él no es juzgado de nadie. Yo decía, pero ¿cómo el espiritual no va a ser juzgado de nadie? Obviamente se espera que el espiritual, al conocer la palabra, está caminando en pos de la palabra, y como lo está diciendo Santiago, ama la ley de Dios de tal manera, él ama a Dios y ama su ley, de tal manera que al amar la ley la obedece. ¿Y qué es que la obedece? Que él no va a permitir murmuraciones de un hermano, mucho menos lo va a llevar a juzgar de una manera liviana o sin un justo juicio. Él va a vivir de esa manera. Y si él vive de esa manera, ¿quién le puede juzgar? Entonces por eso dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual tiene la capacidad, y es lo que Santiago quisiera que lo tuviera la iglesia y nosotros, que tuviéramos la capacidad de juzgar las cosas, de arreglar los asuntos, no llevarlos a terceros, y no como algunos hacen, dicen de la iglesia porque no pudieron resolver el problema. No, resolverlo, o separarse una pareja de casados porque no lo pudieron resolver, o separarse en las familias porque no lo pudieron resolver. Pregunto otra vez, ¿no somos espirituales? El espiritual juzga todas las cosas, el espiritual puede resolver los problemas. En la iglesia todos somos hermanos, somos espirituales y podemos resolver cualquier situación que se presente sin tener que irnos. Vuelvo y lo reitero aquí, lo he dicho una y otra vez, la única razón por la cual yo deba irme de una congregación es porque están enseñando herejía, no por problemas, ni siquiera por pecados, porque los pecados, la persona puede arrepentirse, la persona puede cambiar, para eso hay disciplina eclesiástica. Si es una herejía y el pastor o de esa iglesia están promoviendo una herejía, pues yo me voy de ahí. Pero no, es que fulano de tal me miró mal, no, es que tuve un problema con él, un rocecito, y no pudimos resolverlo. No, es que mientras él esté allí yo lo veo y yo mejor no estoy. No, y 1000 veces no, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Jesús lo dijo claramente: arregla tu problema conmigo y ayude a arreglar el problema del otro que tiene conmigo. Y así que tiene que ser, hermano. Y en el versículo 12 ahora Santiago afirma que solo Dios es quien juzga. Versículo 12. Definitivamente, hermanos, el único dador de la ley es Dios, y Él va a decidir. Dice el versículo 12, la primera parte, hablando pues de por qué no deben juzgar de esa manera tan liviana. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. El comentarista Steinmecker aquí nos dice, en definitiva, Dios es el único legislador que delega al hombre el poder de ser legislador y juez. Dios es el único legislador y juez, pero Él delega a la iglesia que lo haga. Es decir, cuando nosotros estamos como jueces, en ese caso, juzgando a alguien, no es bajo nuestra legislación, sino la de Dios. Luego dice que Dios, por ende, recibe la honra de ser la autoridad final en el establecimiento de la ley y en el juicio del hombre. Solamente Él es el juez divino. Él no puede permitir que el hombre asuma la posición que le pertenece únicamente a Él. Solamente Dios tiene la autoridad de salvar y destruir, es lo que está diciendo, y ahí está su soberanía. Como muchos textos dicen que Él solamente puede quitar la vida o darla, Él es el único que decide eso. Dice que es decir, Dios promulga la ley, la aplica y la hace cumplir, llevando a cabo la sentencia. El veredicto es inocente o culpable. Dios puede salvar y destruir porque Él es el único Dios soberano. Así que Dios es el único que juzga, Dios es el único que puede legislar. Pero Él nos dejó a nosotros como su pueblo hacerlo. La iglesia puede juzgar y puede llevar a cabo un juicio, pero porque Dios le dio la autoridad de hacerlo. Y tiene que hacerlo con justo juicio, después de investigar bien la situación, de conocer bien toda la verdad en todos los sentidos. Por eso Dios mismo, hermanos, es el único que debe juzgar, según Santiago, la última parte, y dice, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Otra vez, ¿cómo voy yo a juzgar a otro, hermano? La única manera de poder juzgar a otro es que la Biblia me haya juzgado a mí, la ley me haya juzgado a mí primero, y eso es lo que Santiago está queriendo decir acá. Así que el juicio se refiere a que yo no debo juzgar a otro, pero es el juicio imparcial,
al juicio sesgado, al juicio que no tiene una información completa de los hechos. Y vuelva a tomar, pero ahora Juan 7, 50, 51. Bueno, Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí ya lo vimos que el Señor dice que debemos juzgar así. Pero Juan 7, 50, 51, mire lo que dice. Ahí estaban juzgando a Jesucristo, y entonces dice que le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Mire lo que les dice a ellos Nicodemo, a todos estos fariseos, saduceos que estaban juzgando a Jesús, les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, la ley, la palabra de Dios, nos da la autoridad de juzgar, sí. Pero ojo a lo que está diciendo aquí Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, lo que el Señor prohíbe es juzgar sin justo juicio. Y el justo juicio aquí sería oír primero al hombre, saber lo que ha hecho, conocer muy bien la situación, indagar muy bien del... Y obviamente, como es un hermano, esperamos que el hermano diga la verdad, se confiese. Lo más bonito es esto, hermano. ¿Por qué vamos a ocultar? Somos una familia. Esto solamente lo hace una persona que no es regenerada. Pero una persona regenerada ya cayó en un pecado, pues confiéselo y diga la verdad. ¿Qué es juzgar entonces con justo juicio? Y aquí hay una definición que me gustó también. Y esto es juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio significa evaluar situaciones y personas sin dejarse llevar por apariencias o emociones, basándose en los hechos, la verdad y los principios divinos. Este concepto, derivado de la Biblia, promueve la necesidad de discernir entre lo bueno y lo malo con sabiduría, buscando comprender las intenciones detrás de las acciones y aplicando normas de justicia y rectitud en lugar de prejuicios. En el juicio no debemos llevar sesgos, y a veces hay prejuicios que se tienen, y ya los habíamos dicho, por muchas razones. Cuando yo voy a tomar una decisión así, hermano, yo procuro ir con la palabra de Dios y no mirar a la persona, porque hay personas que son más allegados que otros. Hay personas que uno cree que son, digámoslo entre comillas, no más espirituales que otros, pero de pronto tienen mayor comprensión de la palabra o son más humildes. Pero en este caso, mi amado hermano, cuando se trata de una situación, hay que aplicar la palabra, y siempre el tiempo nos va a decir cuál estaba equivocado y cuál no. Concluyo con esto. La forma correcta de juzgar al hermano. Mi hermano, esto aquí es impresionante. Gálatas 6, 1 y 2. Esa es la forma correcta de juzgar al hermano. Nosotros no debemos juzgarlo parcialmente, no debemos juzgarlo con sesgos, no debemos juzgarlo, hermano, sino la información adecuada de los hechos, pero sí se debe juzgar de esta manera. Cuando vamos a juzgar a un hermano, juzguémoslo de esta manera. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, usted o yo, cualquiera, fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, está hablándole a creyentes, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, hermano, cuando un hermano, por favor, tiene un pecado, alguien me dice, fulano de tal, lo pillamos en cualquier pecado. Cuando usted informa a un hermano, al pastor o a algún hermano, ¿cómo le parece que fulano de tal está en esta situación? Dígame usted, ¿qué busca, hermano? ¿Destruir al hermano? Porque eso es un espíritu malo. Aquí dice Pablo, restáurale. Si usted ve que un hermano falló, si usted ve que un hermano cometió un pecado, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. Hermano, otra vez, yo no veo la necesidad de expulsar a una persona de la iglesia. Y voy a decir algo fuerte, y no importa el pecado.
Yo no lo expulsaría, siempre y cuando se le hable a esa persona y esa persona reconoció su pecado y se arrepintió. La iglesia debe restaurarlo. Y aquí me van a perdonar algunos reformados. Pero yo me he dado cuenta de personas que cometen pecado dentro de la iglesia y lo que hacen es que lo expulsan ahí mismo. Porque el pecado fue muy grave. No, todo pecado es grave. Todo pecado es grave. Aquí dice restáurele. Y la palabra restaurar es póngalo en la misma posición que él tenía antes. Hay un proceso, obviamente, de disciplina, de acompañamiento. Pero hay que, la meta es restaurarle. Hay que mirar a nuestros hermanos, como alguien dijo, como nuestros soldados, que si caen heridos en la batalla hay que curarlos y levantarlos. No meterles el pie para acabar de matarlos. Que eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Es que la Biblia no me deja, vosotros que sois espirituales, la iglesia es espiritual, debe restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero así, considerándote a ti mismo. A veces, otra vez, apuntamos para allá y nos olvidamos de los 3 dedos. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Yo he visto a muchos, de hecho yo fui uno, caer, porque yo condené muchísimo a muchas personas y luego bebí de lo mismo. Así que yo soy un ejemplo, yo mismo paso por ahí. Pero a veces hacemos eso, no nos consideramos a nosotros, creemos que somos los mejores. Entonces cuando yo veo a un hermano, no importa el pecado, me considero a mí mismo porque yo también puedo caer ahí, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas aquí es ayudemos a ese hermano que está luchando en un pecado. Es que el hermano está luchando con un pecado y nosotros le caemos encima. Vuelvo y aclaro, ayudemos al hermano, hablándole, corrigiéndole, dándole la oportunidad. Pero si él lo vuelve y lo hace, entonces ya, sí, ya. Por eso claramente dice, la primera vez, una segunda y una tercera. Y si no se corrigió, ese man, ahora sí saquémoslo. Pero ya después, pero es que yo he visto casos donde un hermano comete una falta y ya de una vez le dan la patada. No, así lo dice la Biblia. Y eso es juzgar, no según la palabra de Dios. Así que hermanos, yo creo que era necesario tocar este punto y nos ayudó un poquito Dios aquí para tomar decisiones sabias, porque somos espirituales. Amén. Oremos.